Bienvenido a nuestra exploración en profundidad de uno de los temas más fascinantes de la historia antigua. Hoy profundizamos en la historia de la maldición de Tutankamón. Una historia que ha cautivado al mundo durante décadas. Esta es una historia que combina arqueología, el antiguo Egipto y un tinte sobrenatural. La maldición de Tutankamón es un cuento que tiene sus raíces en el descubrimiento de la tumba del faraón en 1922 por el arqueólogo británico Howard Carter. La creencia en la maldición se vio amplificada por las misteriosas muertes resultantes de varios individuos asociados con la excavación y apertura de la tumba. La maldición llamó la atención del mundo de una manera que solo lo inexplicable y lo macabro pueden hacerlo. Personas de diferentes partes del mundo siguieron con entusiasmo las noticias, las historias y las posibles explicaciones. El misterio de la maldición dejó volar la imaginación de todos. Repleto de momias, tesoros de oro macizo y, por supuesto, la famosa máscara mortuoria del propio Tutankamón, sigue siendo uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Pero la excavación, los hallazgos y las revelaciones fueron solo una parte de la historia. Paralelamente estaba ocurriendo algo inquietante e inexplicable. ¿Una poderosa historia de coincidencias o de la ira del niño rey muerto hace mucho tiempo? Este se convirtió en el argumento principal. La primera muerte fue la de Lord Carnarvon, patrón de Carter y su benefactor financiero. La segunda víctima, dijeron, fue el egiptólogo francés Georges Benedite, quien murió de una extraña fiebre ese mismo año. Y la lista se hace más larga. 2 años después del descubrimiento de la tumba, todos los cazadores de tesoros comenzaron a morir uno por uno de maneras extrañas. La prensa se apresuró a explotar los momentos dramáticos que condujeron al nacimiento de la narrativa de la maldición. Esta teoría se fortaleció aún más cuando Lord Carnarvon murió unos meses después de una infame picadura de mosquito que sufrió en el Valle de los Reyes. A lo largo de los años, la maldición del rey Tut ha sido interpretada por muchos, añadiendo capas a la narrativa sobrenatural. La gente sigue hechizada por la antigua leyenda que se ha negado a desvanecerse. ¿Maldición o coincidencia? Únase a nosotros en nuestra búsqueda de la verdad detrás de la mítica maldición de Tutankamón. Tutankamón, uno de los faraones más famosos, ascendió al trono del antiguo Egipto a la tierna edad de 9 años. Su reinado duró poco, rodeado de las sombras de sus predecesores, en particular de su padre, Akenatón. Tutankamón es mejor conocido hoy por los tesoros que fueron enterrados con él. El encanto de la tumba de Tutankamón era innegable. Las ruinas de la vida de Tutankamón, su reinado e incluso su muerte sugirieron que en realidad nunca había estado preparado para el más allá. Su tumba, descubierta en 1922, era relativamente modesta en tamaño y contenido en comparación con los entierros de otros faraones. Lo más probable es que fueran hechos a mano por otros reyes. Este hallazgo llevó a cierta sección del mundo occidental a creer que Tutankamón no era en realidad una figura significativa en el antiguo Egipto, y que el atractivo de su historia era solo otra forma del escapismo de la sombría realidad de la guerra mundial. Sin embargo, el descubrimiento de extrañas muertes comenzó a cambiar muchas mentes y corazones. Las especulaciones iniciales vincularon las misteriosas muertes con la apertura de la tumba, y sus advertencias jeroglíficas contra perturbar la paz del faraón. De ahí, la idea de una maldición, impuesta por el propio faraón vengativo, ganó fuerza. Faltaban unos 15 meses para el descubrimiento de la tumba. Lord Carnarvon, colega arqueólogo, asistente financiero y principal patrocinador de Carter, entró en la tumba del rey Tut. Sería la primera víctima de la supuesta maldición. El 6 de mayo de 1923, el aristócrata inglés de 57 años sucumbió a lo que aparentemente parecía ser una picadura de mosquito infectada. El siguiente teórico cultural importante que expiró fue Georges Benedite, guardián de las antigüedades egipcias y asirias en el Museo del Louvre en París. Pasó 6 noches dentro de la tumba del rey Tut, y supuestamente se burló de la momia del faraón de 19 años. Se informó que murió en 1926, 2 días después de tener una fiebre inexplicable. De estos dos, hubo muchas otras muertes misteriosas. El parecido más evidente entre las muertes fue que todas ocurrieron dentro de una década a partir del descubrimiento de la tumba. Además, parecía que cada víctima murió debido a una causa relacionada: envenenamiento de la sangre, fiebre, neumonía y similares. La prensa de varios países amplificó esta historia. Las muertes se convirtieron en noticia mundial, al igual que la historia comenzó a extenderse por todo el mundo. Cuanta más gente hablaba de ello, más afilados crecían los dientes de la teoría de la maldición. Las conjeturas en torno a la maldición aumentaron y disminuyeron durante más de un siglo, pero no fue hasta diciembre de 2019 que la ciencia intervino para tomar una decisión definitiva. La pregunta que el mundo global quería saber: ¿existe realmente la maldición? ¿Fue simplemente una elaborada mezcla de algunos maestros narradores o realmente causó estragos en aquellos que se atrevieron a perturbar al faraón en su sueño eterno? El Dr. Hawass y un equipo de científicos participaron en el estudio. Han tomado más de años de datos, y examinado cientos de registros de revistas y certificados de defunción. El exhaustivo estudio incluyó incluso las radiografías y las tomografías computarizadas de algunos de los que habían sufrido una muerte espantosa.